Muchas gracias a la señora Janet, al joven Leonardo Javier, por la bonita interpretación. Después de esto, ¿de qué se preocupa uno? Se les va a hacer extraño el título del mensaje. He venido insistiendo en el tema desde varios ángulos. Hoy quiero hacer otro énfasis y he titulado este mensaje Casi Cristiano. Casi Cristiano. En la exposición de su caso y con ánimo de defenderse ante el rey Agripa, lo que relata Hechos 26, les pido que guarden ahí la marca porque vamos a volver como 2 veces más. Hay una frase que podemos usar para introducir nuestro tema de hoy, pues está relacionado con este tema que hemos venido tratando en las últimas ocasiones y es referente a ser cristianos. Vayamos a Hechos 26. Hechos 26. Estaba Pablo presentando su defensa ante el rey Agripa. Y después de preguntarle Pablo a Agripa que si cree en los profetas, la respuesta del rey Agripa nos debe hacer pensar. Hechos 26, versículo 28. Dice Agripa: un poco más y me convences a hacerme, le dijo, a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Es decir, casi cristiano. Dice diferente en otras versiones. Pero si puedo parafrasear lo que está diciendo el rey aquí, le dice a Pablo: sí, yo entiendo perfectamente. Si no fuera porque, ¿qué estaba pensando Agripa? Su posición, su relación con su esposa, el prestigio que tenía, y por poco, excepto eso, él sería un buen cristiano, porque la exposición de Pablo es clara, y él tenía ese trasfondo, le hacía llegar a concluir eso. Pero, como solemos decir, no me falta nada, es solo un poquito, casi. Hago esto, hago aquello. Y la respuesta de Pablo, aguda y certera. Pablo tenía en todo momento la claridad de lo que debía estar haciendo, de estar como se le había dicho, o se le iba a decir, allá que vemos en el mismo libro de Hechos 9:15, de que él tenía que llevar su mensaje a las naciones y ante los reyes. ¿Y qué le responde a Agripa? Versículo 29. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Pablo pues fue encadenado para ser llevado como el peor criminal delante del rey Agripa. Pero Pablo, lo que tenía en todo momento, y fijémonos que aquí dice todos los que me están escuchando. Cuando Pablo hablaba y no tenía otra cosa en mente sino regar la semilla. Eso fue lo que Cristo quiso decir al regar la semilla. Ahí está. Y Agripa la tenía. Pablo, como encontramos a través de todo el Nuevo Testamento, era un cristiano a carta cabal. Es algo que solemos decir. Eso significa que estaba absolutamente convencido, era honrado en su creencia, era íntegro en todo su ser en cuanto a ser cristiano. Pablo no era perfecto, distaba mucho de serlo, y él lo recuerda allá en Filipenses 3:12. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo,
sigo adelante. Sigo adelante. Por eso, aunque ya lo sabemos, ser cristiano es imitar a Cristo. Nada más. Casi imitar a Cristo no vale. Hay que imitar a Cristo. Nada nuevo hasta aquí. Mentalmente entendemos el significado de imitar, parecerse, lucir, vivir, pensar como a la persona que admiramos. Quería hacer una comparación porque para ustedes es muy familiar. ¿Quién aquí no ha visto la presentación o el show o el espectáculo de Yo Me Llamo? Que levante la mano. ¿Quién no ha visto? ¿Saben qué sucede en ese concurso? El participante, la participante, tiene que ser lo más parecido al artista que imita. Y hay unos que tienen una voz formidable y es apreciable todo el esfuerzo que ponen. Pero ¿qué sucede? Vamos a suponer que cantaran al tiempo el artista real y el imitador. Puede haber unos tan buenos que no se sepa quién es quién. Pero ¿qué sucede? No es suficiente. ¿Han visto el espectáculo? Cuando el jurado ve que la persona tiene talento, que tiene potencial, ¿qué buscan? La organización busca los recursos, la forma para que esta persona empiece a parecerse no solo en la voz, sino en los ademanes, en la vestimenta, en la contextura física, lo más que se pueda. Y lo ponen todo a su disposición. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La dedicación del participante. Pueden ponerle todos los recursos habidos y por haber, pero la decisión del participante es poner todo su esfuerzo, poner todo de su parte. Eso es lo que pasa. De modo que, de alguna manera, y guardando todas las proporciones, esto se parece a nuestra tarea de imitar a Cristo. ¿Qué tenemos? Tenemos el llamado. ¿Qué más tenemos? Todos los recursos que puedan haber para lograr el objetivo de parecernos a Cristo. No hablar, o sea, no tener la voz para seguir la analogía, sino vestirnos, actuar, nuestra gesticulación habla mucho, como Cristo. No casi como Cristo, sino como realmente Él es. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios 11:1. Dice Pablo: imítenme a mí. ¿No suena eso como muy, como con mucha arrogancia? Pero enseguida añade: como yo imito a Cristo. ¿Por qué se atrevió Pablo a decir: imítenme a mí, como yo a Cristo? Alguien podría revirar y decir: Pablo era finalmente engreído. ¿Quién se creía él para decir: imítenme a mí? Era muy sencillo. Él no estaba diciendo: fíjense cómo soy yo. Es que los corintios no conocieron al Señor Jesucristo y él se los estaba presentando. Pablo sí, porque deducimos que Cristo se le presentó y le hizo la revelación. Pero yo mismo alguna vez me cuestioné y decía: pero esto, ¿por qué está en la Biblia? ¿Cómo así que un apóstol, quién se creía? No, es que hay que entenderlo en el contexto apropiado. Él simplemente había tenido una experiencia cercana con Jesús y quería decirles a ellos: miren, ustedes quieren saber cómo era Cristo, mire, si ustedes ven que yo estoy haciendo lo correcto,
entonces pueden imitarme a mí y así estarán imitando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces debían tener los corintios dos cosas presentes: que las acciones, que las palabras de Pablo fueran consecuentes, por un lado, y por otro, tener la actitud de los bereanos, de los de Berea, confirmar en las Escrituras. Pero ¿qué sucede hoy? ¿Qué es lo más frecuente? Alguien habla muy florido, muy bonito, es poderoso en el hablar y eso atrae personas. Él lo dijo, eso debe ser cierto. Error craso. Por eso hay tanta decepción en el mundo religioso. Porque no se toman el trabajo, que es una gran responsabilidad. Tienen cierta excusa, pero hay la gran responsabilidad de usted que escucha la palabra. Solía decir el señor Armstrong: no me crea a mí, confírmelo usted. Créale a la palabra de Dios. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Con respecto a ser el camino, un misionero se preguntaba, ¿cómo entendería la gente eso? ¿El camino significa que yo tengo que caminar por encima de Jesucristo? No, es absurdo. Lo que significa, y este misionero llegó a entender cómo explicar esas palabras con algo que le sucedió. En alguna oportunidad lo comisionaron para ir a predicar a una aldea para la cual no había camino. Entonces él dijo, ¿cómo voy a llegar allá? ¿Cómo voy a llegar hasta ese sitio? Pues contrató a un guía. Y el guía le dice, mire, para llegar allá, usted no tiene que hacer más nada sino seguirme. Si yo avanzo, usted avanza. Si yo me detengo, usted se detiene. En el transcurso del viaje, en un momento, el misionero ve que el guía se detiene, mira, luego avanza, vuelve y se detiene, y él dice, está perdido. Ya se perdió. Así siguieron hasta que un momento no se aguantó más y le dijo, me parece que estás perdido. El guía le respondió calmadamente, no lo estoy. Sí estás perdido porque te veo hace rato que caminas, como que dudas, como que miras y no sabes. Y una respuesta contundente, el guía le dice, mire, yo soy la única opción que usted tiene para llegar a su destino. ¿Ve usted algún camino? No, no lo hay. Obviamente, el guía iba armado de machete y le dijo, yo nunca me pierdo. Estoy buscando la forma de llegar hasta el sitio donde usted quiere. Yo soy el único que sabe a donde usted quiere ir. Yo lo voy a llevar. A partir de ahí, el misionero entiende que la mejor forma de explicar las palabras de Jesús, yo soy el camino, es que nosotros hagamos exactamente lo que hace Jesús. ¿A dónde nos quiere llevar Jesús? A la patria celestial. Él es el único que puede hacerlo. No hay nadie más. No hay nada más. No hay ninguna otra forma. Si Él avanza, nosotros avanzamos. Si Él se detiene, nosotros nos detenemos. Si Él dice, hagan esto, aquello y lo demás, lo hacemos. Porque nosotros estamos ciegos. No sabemos qué hacer para llegar allá. No hay forma. Solamente Él. Hay que seguir al pie de la letra lo que dice nuestro maestro. ¿Qué sucede cuando nos damos el lujo de apartarnos y decir, es que con Dios las cosas son muy demoradas? ¿Quién presenta alternativas? El adversario. A todo momento, a toda hora está diciéndonos, no necesariamente, no es verdad. Desde el principio lo ha estado diciendo. Puedes tomar este atajo. ¿Qué sucede? Finalmente gritamos, estoy perdido. ¿Y qué nos toca hacer? Agachar la cabeza, volver al camino, que es Jesucristo. Juan 13:15, palabras
Jesús, el Evangelio de Juan. Les he puesto el ejemplo, Juan 13:15, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Estamos hablando de cuando se hizo la ceremonia, Jesús hizo la ceremonia del lavado de pies. Y también en Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ejemplo, seguir las pisadas. Lo que Él haga, eso hacemos nosotros. Si lo hacemos de esa manera, entonces somos cristianos íntegros, cabales, como lo fueron ellos que nos dejaron esto escrito. ¿Cómo sabemos si estas palabras que estamos hablando son aplicables a nosotros? O sea, si nos corresponde ser cristianos a carta cabal. Es muy sencillo. Si estamos escuchando estas palabras hoy, es porque Dios nos está llamando. Y si así lo entendemos y persiste en llamarnos, porque dice ahí en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, entonces nosotros estamos entendiendo un llamado. Entonces sí aplican estas palabras a nosotros. A menos, claro, que nuestro corazón, el corazón de una persona que esté escuchando, diga, interesante, casi me convence eso a ser cristiano. Pero la Biblia no lo dice. Agripa no dijo, es que tengo esto y aquello, pero se infiere, se deduce de lo que él dijo, casi me convences. Jesús era familiar para el rey Agripa. ¿Por qué? Agripa, realmente su nombre Herodes Agripa, era nieto del rey Herodes. Herodes el Grande. ¿Quién fue este? El que mandó a matar a todos esos niños porque se sintió amenazado porque ha nacido un rey. No puede nacer nadie. Maten a todos esos niños. Entonces, Herodes Agripa conocía la historia. Por eso dice, yo sé de quién me está hablando Pablo. Casi me convenzo. Evitemos el casi en nuestra vida. Festo, el gobernador, le dice a Pablo, Pablo, estás loco. Volvamos allá a Hechos 26. Hechos 26, versículo 24. Vamos otra vez a donde Pablo estaba presentando su defensa ante Agripa. Versículo 24. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo lo interrumpió. «¡Estás loco, Pablo!», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». ¿Por qué Festo le dice esto a Pablo? Porque Festo no tenía todo el trasfondo que tenía el rey Agripa. Entonces, sabemos que hay una parte de la escritura que dice que para los que no entienden esto es locura. Pero para Agripa no era ninguna locura. Él entendía ese contexto. De modo que al haber llegado a este punto, la pregunta que queda para nosotros es, ¿somos casi cristianos o lo somos, ojalá, con toda intención, con toda integridad? Muchas veces he hablado de la circunstancialidad, acuñando esa palabra. No podemos ser cristianos circunstanciales. Si me alcanza, si puedo, si siento que debo, si se me dan las cosas. Eso es una frase muy frecuente, eso es algo que escuchamos diariamente.
¿Y cómo le va con ese negocio? Ahí vamos a ver si se nos dan las cosas. Esa frase no debería existir en el vocabulario de un cristiano. Si se nos dan las cosas, ¿cuál es la frase que reemplaza eso? Si Dios quiere. Y Dios siempre quiere, pero de acuerdo a su voluntad, no a nuestra imaginación. Entonces, para que se me den las cosas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dijo Jesús? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero debemos eliminar eso de si se me dan las cosas. Ahora, pedir no es necesariamente bendiciones materiales. Alguien comentaba, ¿para qué pedir las mejores cosas físicas si ya tenemos la plenitud de Jesús viviendo en nosotros? ¿Qué otra bendición puedo pedir? Bendíceme con un carro, con una casa. Es que eso es lo que vemos hoy. Trayendo un poco lo que hablaba nuestro hermano David en el mensaje. ¿Cómo lo miran a usted si usted no tiene casa, no tiene carro, no se viste bien? ¿Cómo lo miran? Ah, no, él es igual que yo. Nunca. Se discrimina. Pero este comentarista, a lo mejor, pienso yo, leyó Salmos 73, 25. Vamos allá, por favor. Salmos 73, 25. Dice Asaf, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Ahora bien, yo no estoy diciendo, y no creo que sea la intención de ninguna manera, que renunciemos a toda la vida material, que nos dediquemos a ser ermitaños por allá, que abandonemos todo y nos vayamos a vivir lejos y a hacernos unos gurús o algo así. No, Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos aquí para vivir una vida que agrade a Dios, una vida de integridad. Y eso es lo que hacemos cada sábado cuando nos reunimos, es para contarnos nuestras experiencias, para decir cómo vamos venciendo. Pidámosle a Dios la sabiduría para saber expresarnos, para saber hablar al corazón del tema. A veces nos detenemos mucho en detalles, pero pidámosle a Dios ese discernimiento para saber cuándo hablar, cómo hablar. Pero no nos quedemos con cosas dentro de nosotros. Así nos salgan mal, o sea, a destiempo, todo lo demás, no nos quedemos con nada. No tengamos ningún temor. Pablo había dicho que todo lo que él apreciaba, su prestigio, su posición, su conocimiento, lo despreciaba, lo tenía como basura por el privilegio de conocer a Cristo. Esto es la vida, dijo él. Allá estaría pensando en eso cuando estaba ciego por 3 días. Esto es. Y yo no lo veía porque estaba ciego. Una vez que llegamos a ese punto de entendimiento, entonces ya no queremos no tener sombra de tibieza ni de duda, de ser casi convencidos, porque tenemos un trasfondo interesante, importante, de muchos años. Es dar la vida. ¿Pero qué significa dar la vida? Pasión, deseo, humildad, muchas cosas. Inevitablemente tenemos que sufrir. ¿Qué es lo menos que podemos sufrir? Si yo voy a quebrantar uno de los mandamientos, así me pierda la mejor oportunidad de la vida, yo sigo a Dios, yo sigo a Jesús, que es mi guía. Si carezco de algo, Él me lo va a entregar, me lo va a regalar, no sé cuándo, no sé en qué circunstancias, pero vivimos una vida de libertad, no de
sumisión a las circunstancias, sino que estamos por encima de las circunstancias, porque, contrario a lo que podemos creer humanamente, llegamos a confiar en un líder. Él es el camino. No nos va a dejar tirados, pero hay que seguirlo. ¿Qué pasa cuando, por decirlo así, uno va, por ejemplo, a aquel guía del misionero, que él se hubiera puesto, está perdido, yo me voy a buscar entre las ramas? Él lo hubiera esperado pacientemente, hasta que se hubiera espinado, se hubiera cortado por ahí y volvería con sus manos ensangrentadas, qué sé yo. Lo mismo hace Cristo con nosotros. Decidimos apartarnos por un tiempo. Bueno, ahí se sienta esperando que lleguemos a Él, no para que Él nos acuse, te lo dije, te ibas a perder. No, va y nos cura, nos trata con cariño, porque nos ve humillados, arrepentidos. No estoy diciendo, vayan, mal haría yo. Pablo dice, quisiera que por mucho o por poco todos los que me oyen sean como yo. El hecho de que Pablo y todos los demás apóstoles hayan sufrido y que de ahí en adelante la historia nos muestre, si consultamos la historia de la iglesia, varias personas sufrieron y dieron la vida para que nosotros hoy tengamos este mensaje aquí servido, para que nosotros repliquemos y seamos dignos imitadores de esos grandes hombres y mujeres, porque estaban imitando a Cristo. Pero si nosotros casi somos, entonces no hay efectividad en la ecuación. Así que necesario que diariamente vivamos en función de analizar cómo va nuestro camino con Dios. Debemos pensar, al menos hay 3 aspectos principales para comprobar si estamos logrando el éxito: la luz, la meditación y la determinación. ¿Cuál es la luz? Pues conocimos la palabra de Dios y dijo Dios, sea la luz. Esa frase tiene una amplitud inmensa para hacer varios estudios, para hacer varios sermones. Pero Dios nos dio la luz. Ya sabemos. Entonces, salimos de la ceguera espiritual. Hay algo más grande. Dios es lo más grande. ¿Qué nos lleva a eso? La meditación. Pablo fue enceguecido. ¿Y qué hizo? 3 días ahí sin comer ni beber. ¿Qué estaría haciendo Pablo? Meditando. ¿Por qué? Yo hice esto, yo hice aquello. Y Jesús me habló, me estás persiguiendo a mí, Pablo. ¿Qué hace Pablo enseguida? El tercer paso. A partir de ese momento, Pablo tiene claridad de lo que debe hacer. Él no es casi convencido, está absolutamente convencido que su vida a partir de ahí cambia. Hechos 9. Hechos capítulo 9. Versículo 19 podemos comenzar. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué decimos nosotros? Coloquialmente, puso manos a la obra. Estaba convencido plenamente a que hay que hacer algo. Su vida cambió. Y la gente extraña, bueno, este no era el que nos perseguía y ahora predica. Cambio total. Le importó muy poco, nada, que lo criticaran, que lo quisieran matar. Esto es un cambio de vida dramático. Pero estamos acostumbrados a escuchar la palabra de Dios y decir, todo sigue igual. Ahí vamos a ver qué nos trae esta semana. Pues ¿qué nos va a traer? ¿Problemas? Hasta que decidamos vivir una vida plena y decir, mi vida hasta aquí no fue más. Es una nueva vida
decisión, compromiso y dedicación, ese tercer paso, no son lo mismo, sino componentes que vienen como consecuencia de la iluminación de la luz y del otro aspecto que es meditar. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos levantamos cada día? Llegó la nueva luz, el nuevo día. Ni siquiera lo meditamos. Eso es automático. Hay que levantarse a hacer algo. A estudiar, a trabajar, a ayudar, a vivir entregados. Eso se da prácticamente de forma automática. Lo que no es automático es la dedicación. Porque aquí viene la parte en que yo cumplo con lo que me he comprometido. Porque tomé una decisión antes. Quiero ponerles un ejemplo de esa lección que yo aprendí. Y quiero que piensen en estos tres componentes: decisión, compromiso y dedicación, como un triángulo. Donde quiera que yo tome el triángulo, me lleva siempre al mismo punto, que es la decisión que tomé. Me comprometí y me dediqué. Yo quería aprender a bucear. Estoy hablando de muchos años atrás. Dije, quiero aprender. Entonces tomé una decisión. Voy a asistir a un curso. Me comprometí a asistir a las clases, a estudiar. Pero lo que yo no sabía es que yo le tenía pánico al agua. Yo pensaba que yo sabía nadar y todo lo demás, pero yo le tenía pánico al agua. Yo no sabía eso. Y lo descubrí de la peor forma. Cuando me tocó hacer los ejercicios acuáticos, el profesor muy tranquilamente me echó al agua, nos echó a todos al agua. Inclusive la esposa de él estaba asustada. Sáquelo que se va a ahogar. Déjelo tranquilo, no le va a pasar nada. Y aquí estoy. Tantos años después. Con ese solo trauma, yo hubiera podido decir, hasta aquí llegué. Pero yo había tomado una decisión, me comprometí y tenía que dedicarme contra viento y marea a aprender. Aprendí, sí. Ya no me pude graduar, pues, porque en el año 94 la fiesta iba a ser en Santa Marta y pues fue en Melgar. Entonces no llegué allá a cumplir el requisito de la graduación. Pero aprendí. O sea, tengo la satisfacción de haber estado ahí, de haber cumplido y que no me desanimé por ese tramo. Eso fue tremendo. Una cosa es decírselos acá y otra estando 1 metro bajo agua pensando hasta aquí fue mi vida. El profesor sabía que yo no me iba a ahogar. Él tenía los recursos. Si hubiera visto un peligro, él se hubiera lanzado y sabía, en un momento hubiera tragado agua, pero me hubiera sacado. Jesús es exactamente igual. Cuando nos deja pasar por dificultades, Él sabe que lo vamos a lograr. Pero si decidimos no más, si yo de alguna forma me hubiera salido de la piscina y digo no más, el profesor se hubiera encogido de hombros. Usted verá. Yo soy acá el que sabe. Jesús es el que sabe. Entonces no tiene sentido a veces creerle, a veces obedecerle, casi obedecerle. No. Tiene sentido que vivir, que no nos va a dejar hundir, que no nos va a dejar ahogar. Yo aprendí esa lección y a veces se me olvida. Pero entonces tengo que revisar el paso, la luz, la meditación. Después decidí seguir este camino y me comprometí a muchas cosas, pero la dedicación es lo que me asegura a mí que yo voy a estar ahí. Uno se desconsuela. Uno dice, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Usted tiene que aprender. Usted tiene que vencer. Entonces, seamos o no bautizados, ¿qué pasa cuando uno quiere tener éxito en algo? El que quiere aprender a manejar un carro, el que quiere
aprender a montar a caballo, el que quiere, en fin, cualquier cosa, toma una decisión y se compromete a cumplir. Y se lanza al agua, o se pone frente al volante, o toma las riendas y empieza a actuar. Se dedica y le hace el esfuerzo hasta que lo logra. Aquí estamos en esta vida. Hemos llegado hasta aquí. No para decir, ¿y usted qué es? Cristiano. Pero no lo veo como muy convencido. Bueno, sí, es que Pablo estaba dispuesto a morir. Si me muero mañana, voy a estar con Cristo. Y si sigo viviendo es para beneficio de ustedes. Entonces estoy convencido, dice, voy a quedar un poco de tiempo por beneficio de ustedes. Pero no siendo casi. Va a ser un chiste malo. El casi que a mí me gusta es el Casio. El único que Casio. Una historia muy interesante de los hermanos Casio, que son otro apellido japonés. Pero es el único Casio que puedo aceptar en mi vida. Este no es Casio. Vayamos a Hechos 9. Ananías se fue, versículo 17, Hechos 9, 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de los ojos de Saulo algo como unas escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. ¿Qué pasa cuando nosotros entendemos esto a raíz de la luz y la meditación? Hay que bautizarse. Es de aclarar que nosotros, en esta posición, tomamos un tiempo para decirle a la persona, mire, usted entendió, usted se le reveló, usted siendo llamado, usted ha meditado para hacer la mejor decisión, para tomar la mejor decisión de su vida. Esto no es temporal, usted se compromete a ser cristiano, usted es de Cristo, usted no es de una iglesia. En el momento del bautismo se le dice a la persona, no estoy bautizando en una institución, en una secta, sino en el nombre de Cristo. Porque usted viene a ser propiedad de Cristo porque Él lo compró. Él pagó muy alto por usted. Usted no va a ser casi, si las circunstancias lo dejan, va a ser casi cristiano. Usted verá. Él le pone todo a su disposición, pero la decisión es suya. Él no puede ponerle su decisión porque usted sería un autómata. Está a su libre decisión. ¿Qué pasa cuando la persona dice, uy, sí, qué emoción, me siento espiritual y se bautiza al mes, al año, a los 5, a los 20, a los 30 años? Se desanima. Ese bautismo viene a ser nada más que un chapuzón. Bautismo quiere decir sumergir completamente. Porque yo esperaba todo menos esto. Casi fue cristiano, pero no llegó hasta el punto. Uno puede decidirse, entender el compromiso, pero si no vive ese compromiso a través de la dedicación diaria, algún día eso se desmorona. Entonces, yo no puedo vivir ayer y vivir mañana. No, tengo que vivir hoy. Mañana traerá su propio afán. Segunda de Timoteo. ¿4? ¿Por qué creemos que Pablo fue capaz de decir estas palabras? Segunda de Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. El que persevere hasta el fin será salvo.
Esas son las palabras de Jesús. Pablo ya sabía. Esto es cuestión de trámite. A mí me van a matar. No importa cómo. Pero ya yo entregué la vida desde que entendí. Desde ese día en que allá ciego estaba meditando y entendí de qué se trata la vida. A pesar del cansancio, a pesar del agotamiento, a pesar de mí mismo, tengo que seguir. Con humildad. Es decir, ayer no me esforcé lo suficiente. No hay que malinterpretar esto. No hay que volverse uno, ¿cómo se dice? Irse a la locura. Me explico. No hay que ser fanático. Fanático es aquel que se deja presionar por las circunstancias, por su propia mente y por el adversario que siempre está buscando hacernos caer de una forma o de otra, bien sea con nuestro ego, con nuestro perfeccionismo. El perfeccionismo es un enemigo, sino que hay que entender de qué se trata. Una vida de placer, una vida de gozo. Cuando entendemos eso y estamos en paz, vamos por buen camino. Pero cuando yo digo esto, aquello, lo de más allá, entonces esto es a sus horas y no sé qué, ¿qué me vuelvo? Pues, mire a ese cómo está, mire a aquel, yo sí voy bien, muy mal. No, acá con humildad y recibir esa palabra de ánimo, ese abrazo sincero. Es decir, uno no necesita ni hablar mucho. Con un abrazo puede decir, yo también estoy luchando y oro por ti. Y tú oras por mí. Como decir, yo no me pierdo una reunión de los sábados, así me llegue el agua al cuello, las circunstancias que sean, yo estoy ahí. Porque es una oportunidad perdida para animarme con mi hermano. No quiero decir que al llegar acá, religiosamente, entonces estoy siendo completamente cristiano. No. Si algún día no vengo a la reunión, estaba desanimado, Dios lo entiende. Pero al otro día, decir, yo que estoy perdiéndome la oportunidad de la vida. Este sábado no se vuelve a repetir. Vendrán otros sábados. Pero aquí tengo la oportunidad de ser pleno. Aquí nadie me va a señalar ni a decir, mire cómo vino. Ya lo escuchamos en el primer mensaje. Aplicado al gran panorama de la discriminación. Aquí no nos discriminamos. Tenemos cosas que a veces no decimos correctamente, pero estamos para ser pacientes, para entender, para dar el beneficio de la duda, porque este es una clínica. Aquí venimos enfermitos, con dolencias, con angustias, y sale uno animado. Ese es el objetivo de venir. No me puedo extender. De modo que quiero ir ya cerrando. Casi me convences a ser cristiano, dijo Agripa. ¿Qué falta en nuestra vida para ser cristianos 100% comprometidos? Cada día dediquémonos a renovar esa decisión inicial. Cada día. Pero hay que hacerlo, hay que levantarse y decir, tengo un compromiso, voy a cumplirlo, me voy a dedicar. Si tengo angustias, si necesito algo, voy y llamo a un hermano. Aquí estamos para servir. Una llamada, una palabra. Eso cambia nuestro día. Que Dios nos ayude entonces en el propósito más excelso que puede haber sobre la tierra. Ser hijos de Dios. Eso es todo. Ser hijos de Dios. Tenemos el gran privilegio. Sabemos desde el principio que este sendero es difícil, que es angosto, que es lleno de espinas. No por seguir al guía no quiere decir que nunca nos va a pasar nada. Sí, nos pasa y con frecuencia, pero que sea porque seguimos a Cristo. ¿Difícil? Sin duda. ¿Imposible? También sin duda. Desde un punto de vista humano. Pero Dios es todopoderoso, entonces, ¿qué nos afana? ¿Qué nos preocupa?
Podemos ser cristianos a carta cabal. Para Dios no hay imposible, ningún imposible. De modo que dediquémonos a avivar ese espíritu que nos ha entregado. Podemos y debemos huir de la condición de casi y ser completamente cabales. No nos desesperemos, porque a veces caigamos. No pensemos en fallé, como si fuera mi poder. Pensemos en términos de le fallé a mi maestro, pero yo conozco de su amor y sé que me va a tender la mano otra vez. No pretendamos haberlo logrado ya, sino que, como dijo Pablo, olvidemos lo que quedó atrás y prosigamos a la meta. Vale la pena.